Saludos mis amigos, Dios les bendiga, su pastor Ariel Facundo por este espacio de Líderes Eterno Podcast. Para mí un placer estar aquí con mi amigo el pastor Jonathan y el pastor Juan Malaquía. Dios le bendiga, bienvenido pastores, qué honor compartir con Dios le ustedes bendiga. nuevamente. Cada Dios, vez que Bueno, compartimos como que sí, hay gloria a algo Dios. nuevo, sí, eso es Dios lo bendiga a la importante. gente, Dios bendiga a la La gente de palabra del Líderes Señor es Eternos. nueva cada día. cada día. Dios bendiga a esos líderes eternos que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen, porque hay mucha gente que conectada con el concepto de líderes eternos. Hay un amigo Sí, suyo que dice, pastor, a mí me gusta eso, líderes sí, eternos, sí, qué bien sí. suena. Sí. Y realmente sí, el concepto de liderazgo eterno. Que hay mucha gente que no Porque entiende el porqué de líderes eternos. De una capsulita breve, así, ¿por qué eso, pastor? Así sí, breve, antes de pastor, es entrar. que el legado trasciende, tu legado trasciende y se vuelve eterno, dependiendo de qué tanta pasión tú le metas, Más allá de la muerte. más allá de la muerte. De hecho, el liderazgo se potencializa después que un líder real fallece. Su lega- su le- A mí me gusta mucho la historia de Gengis Khan, porque fue el primer emperador del mundo y su imperio fue el más grande hasta el día de hoy. 2 veces más grande que el de Alejandro Magno. Wow. 4 veces más grande que el de Napoleón Bonaparte. Y estamos hablando de un imperio antes de los tiempos de Abraham de la Biblia. Pero trasciende hasta el día de hoy. Nos deja lecciones como el libro de Sun Yat-sen, El Ay, arte ay, de la ay. guerra. Ujú. Y tremendas. Eso es líderes eterno. Que tu liderazgo trascienda a través de un legado por las generaciones. ¿Usted cree que un liderazgo negativo trasciende más que un positivo? En el sentido de lo que dejaron Mm, legados negativos. Ese no es el tema de ahora, pero aproveché para... sí. Realmente ambos liderazgos trascienden. Lo negativo y lo positivo es el impacto. Ujú. Por ejemplo, tenemos un Hitler que tuvo un impacto negativo a En él nivel pensé cuando le mundial, pregunté. pero Sin trascendió. embargo, era O un sea, líder. No, es al que no le día puede de quitar. hoy Es negativo, encontramos, pero no le bueno, puede No se quitar el le puede, no liderazgo. se le puede quitar no, el liderazgo Ni a porque Mussolini. el está tipo ahí en tenía, la historia, en los libros, en la mente de la Sí, sí, gente. sí. tenía liderazgo y tenía retórica. Es lo que te digo, esa combinación. Porque es que el tipo tenía el ki, lo que pasa es que es ¿No? mal Y implementado. y el impacto que causa no solamente es trascender en la historia, es un impacto social y cultural. No, Son tremendo. gente que cambiaron la historia, que cambiaron la cultura en la mente de la gente. Hicieron impacto en la mente de las generaciones hasta el día de hoy. Entonces, eso es líderes eterno. Gloria a Tu Dios. liderazgo tiene que trascender, tu liderazgo tiene que estar bien fortalecido, bien cimentado, tú tienes que estar seguro de a lo que tú viniste a esta vida, de lo que tú estás haciendo, de lo que quieres hacer. Puede ser algo sencillo, no tiene que ser de que un megaproyecto. Puede ser algo sencillo, pero que trascienda. Puede ser, a veces las cosas sencillas son las que más incidencia tienen y a veces cositas pequeñas, como sembrar un árbol, ¿verdad? Trascienden más, ¿verdad? Trascienden mucho más que otras que La son importancia de escribir megaproyectos. un libro, de hacer una Sí. canción, cosas que parecen que no son tan Sí, relevantes. que hay Pero personas que escribieron libros, se han vuelto bestsellers y ese no era su objetivo, Y canciones, yo no eso sé, no era su objetivo, pero quedó bien. pero ¿tú quedó escuchaste bien. la Quedó bien. anécdota de la señora que hizo la canción Yo tengo un nuevo amor? Una señora no vidente No puertorriqueña. evidente. Ella hizo eso como un corito y lo cantaba con una guitarrita en una iglesia. Y alguien se Mm, lo sugirió a Roberto Orellana. así Ah, yo es. Y, escuché que él estaba hablando, pero no escuché y, el completo. y de hecho él la puso en un disco como relleno, según la Mm, historia que yo escuché. Él no esperaba que eso fuera ninguna canción éxito, ni mucho menos, una cancioncita. exacto. Y Y mire cómo nadie, ha trascendido. ninguna canción le ha dado la pegada tan Como grande. Marco Sui grabado canciones en la ducha, en el carro, en la calle, caminando, Ujú, durmiendo. Más de 1000 canciones. ujú. Canciones como Tu fidelidad es grande, que se canta en el mundo entero y En hay el gente que ni mundo. siquiera sabe que esa canción es de Marco Nadie Sui. sabe, nadie Eso conoce es el autor. terrible, ¿Cuál es la terrible. receta para hoy ¿Qué de es lo que líderes tenemos? eternos? Sí. Bueno, pues hemos estado trabajando en el tema de consumado es, que es una de las expresiones de Jesús en la cruz. Seguimos con este material, desafíos desde la cruz. Aleluya. Porque Jesús nos desafía desde la cruz al liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es una expresión mía, ¿verdad? Es algo que yo entiendo. Debe volverse a la cruz, debe volver a ser cristiano, debe volverse a Jesús. Y parece como una ironía, ¿verdad? Pero cada día más nos damos cuenta cómo la iglesia se va desvirtuando de lo que Me choca Jesús un poco, pastor. realmente quiso hacer. Me choca un poquito que usted me diga que un crucificado, lacerado, traspasado por clavo con corona de espina,
Nos desafía. totalmente limitado, esté desafiando a alguien. Nos desafía desde hace más de 2000 años. No. Nos desafía su enseñanza. Eso nos va más allá que lo que yo desafía pueda Y entender, lo que él honestamente. hizo. Y un desafío que le ha quedado grande a mucha gente. No, pero demasiado. Yo te estoy Y diciendo, nos queda grande realmente. nos demasiado queda grande. Tú me Claro, estás diciendo grande una a persona mucha que gente. está totalmente un ser humano, porque, ok, Dios, pero el que está ahí en la cruz, el que está maniatado, maltratado, lacerado, acusado por una multitud, rechazado por un imperio, usted me está diciendo que te está desafiando, 2000 Y años eso, después. eso es un punto importantísimo Sí. que habría que tratarlo con uno de los puntos, ¿verdad?, que hay para hoy, que dice que los medios y las circunstancias Tiene le que favorecen favorecer. al que Sí. tiene la capacidad. Entonces hay que ver cómo Cristo Para, utilizó esa para, circunstancia, ¿verdad? sí, para tú Wow. llevar a cabo, a conclusión, porque estamos hablando de la tercera parte, de llevar a cabo algo hasta el término, hasta que terminé. Jesús dijo, consumado es, lo hice, lo logré y terminé. Y uno de los puntos, como decía Jonathan, es que debemos saber que contamos con los medios y que las circunstancias nos favorecen. Yo me propongo una meta, tengo un proyecto, tengo los medios necesarios, las circunstancias me favorecen. Y en el punto de Jesús, ¿cómo le favorecían las circunstancias para él lograr su objetivo? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Sabemos que era salvar la humanidad. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. ¿En qué momento de la historia llegó Jesús que las circunstancias le favorecían para él morir en la cruz? Si Jesús hubiera sido el Mesías que la gente esperaba, que llegara haciendo guerra, que llegara con una revolución, derricando al imperio romano, si hubiera sido ese Mesías, ¿hubiera llegado a la muerte en la cruz? No No. lo dejan. No lo deja. No lo dejan. Pero en las circunstancias que se estaban dando en ese tiempo de la historia, era para que si llegaba alguien predicando ser el rey de los judíos, lo condenaran y lo mataran en una cruz. Así que las circunstancias le favorecían a Jesús para lograr su objetivo, que era morir en la Cualquiera que se cruz. proclamara o confrontara de manera directa el imperio, ¿Lo iban a obviamente condenar? lo iban a condenar. A mí me encanta el programa de Líderes Eternos porque yo me pongo del otro lado. Me pongo del otro lado, del lado del entrevistador. Sí, A mí sí. a mí me encanta. Aquí Del lado del que le hagan del la lado pregunta. exacto, del lado del entrevistador. Sí. Entonces, esa circunstancia, pastor, yo tengo que saber el momento en que las circunstancias me sean favorables. Tengo que saber manejar la embarcación y hacer que las circunstancias, aunque sean adversas, se vuelvan favorables a mí. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? O se dan de manera fortuita. Se dan de manera ¿Cómo es el fortuita, asunto? las espero que el viento sople a mi favor, o tengo que desarrollar algún tipo de habilidad para convertir el viento contrario en Pero viento a yo no favor. veo ningún viento favorable, honestamente. Siéndote honesto, A yo no veces, conozco a veces, a del veces punto de el vista viento, humano. Es difícil. a veces Sí. el viento nos es contrario y a veces el viento se vuelve favorable. Hay un pastor Julio de Boca Chica, que escribió un libro que se llama Los vientos de Dios. Tremendo libro. Y se trata de todo en la Biblia, habla de muchos vientos. Por ejemplo, cuando Elías estaba en la cueva, vino un viento recio, Viento luego recio. vino un silbo apacible. Ujú. El silbo apacible era un viento que estaba a su favor. El viento recio que rompía las piedras, que trajo un terremoto, no soplaba a su favor. Los discípulos en la barca tuvieron viento, dice, y el viento les era contrario. Ujú, ujú. Pero luego apareció Jesús y calmó el viento, calmó las aguas, entonces el viento estaba a su favor. El viento cambia. Nosotros tenemos que estar pendientes cuando el viento cambia. Conocer a mi los favor. tiempos y las sazones. Conocer los tiempos, ser entendido en la atmósfera que está a nuestro alrededor. Hay gente que vive su vida ignorando su periferia, ignorando su entorno. ¿Cómo yo interpreto eso? Porque me parece interesante lo que Jonathan Yo iba a te preguntarle eso preguntaba. mismo, como yo aplico esto a mi liderazgo. Claro, Ok. porque que hay situaciones extremas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que es bueno lo que viene? Con una situación incómoda, difícil, Sí. invivible. Dije que el viento está soplando a mi favor. ¿Cómo así? O sea, Eso es importante, estar pendiente. Por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y 40 años, ¿verdad? ujú. 40 años. Wow. En 40 años, el pueblo de Israel murieron todos los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb.
De Egipto salieron alrededor de 500.000 de personas. De Egipto, israelitas, hacia Canaán. Un camino de 3 días máximo. En 3 días ellos podían llegar. 3 días llegaban. Y duraron 40 años en el desierto, en donde todos murieron, solo Josué y Caleb quedaron vivos. Y todos los que entraron a Canaán nacieron en el desierto, nunca estuvieron en Egipto, no vivieron en Egipto. Nacieron y se criaron en la arena caliente. Pero dice la Biblia que había una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, para ayudarlo a tener luz y calor en la noche, porque el desierto las temperaturas caen bajo cero, y para ayudarlo a tener sombra en el día. Yo siempre me he imaginado la dinámica de la nube. Estamos a punto de despegar, pero hay que abrocharnos los cinturones. Ay, ay, ay. Yo siempre me he imaginado la dinámica de la nube en el desierto. Porque dice que ellos cavaban pozos, hacían tiendas de campaña, Ay, ay, establecían ay. un campamento. Estamos hablando de 500.000 de gente que llegan a un sitio, abren sus tiendas, van a vivir ahí. Se paró la nube ahí arriba y ellos no pueden moverse hasta que esa nube se mueva, porque si se mueven sin la nube, van para el desierto caliente. Pasa un mes, 2 meses, la nube está ahí, no se mueve. Ellos empiezan a cavar pozos para sacar agua, para beber agua. 2 meses, 3 meses, hacen un sistema sanitario fuera del campamento, eso está en la Biblia, Ujú. donde iban y hacían todo lo que tenían que hacer. A los 2 o 3 meses la nube empieza por la mañana a moverse. Ay, ay, Y ay. uno vocea, la nube se está moviendo. Yo me imagino. esa Si tú no circunstancia. recoges, en Rápido. cuestión de minutos, la nube te deja en el medio del desierto caliente. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían que estar pendientes a cuándo la nube se movía, cuándo se estaba deteniendo, cuándo voy a establecerme. Yo me imagino todo el sistema que ellos desarrollaron en 40 años para montar y desmontar en minutos, para cavar pozo en horas, para desmontar y arrancar y se volver y pararse. Bueno, Yo me imagino. la Biblia todo el enseña, sistema. ¿verdad?, que los levitas estaban a cargo de desarmar el templo. Y Ay, eso ay, lo ay. desarmaban y tal familia se encarga de tal y tal pieza y tal familia se encarga, porque eso había que hacerlo rápido. Rápido. Ahora, pastor, si yo comencé una obra, Ay. yo comencé a trabajar en un campo blanco y en medio de esa faena del ir y venir se agotan mis recursos. Miro atrás y no tengo respaldo. Las almas no se están convirtiendo todavía, Tengo 4 niños. pero hay una situación ahí de, Sí. que hay que predicar y Ujú. yo siento que Dios me Y está... tú entiendes que tiene un llamado, una- Entiendo que el viento sopla en mi contra. ¿Qué hago en esa circunstancia? Para yo Eso es poder muy completar el importante. trabajo. Eso es muy importante. A mí me llama mucho eso la atención. De hecho, antes de ayer, viendo el tema del Valle de los Huesos Secos, en donde Dios mandó al profeta a profetizarle a muertos de hace años. Cualquiera dice, está Y muerto. esta locura. Como le dijo Marta a Jesús. Más que muerto. Sí, porque ya son Eh, huesos más- secos. Y más que Ede muerto, ya, que ¿cómo ya- le dijo Marta? Y ya- ya Ede ya, Ede. o sea. Ya Ede. Más pero- que muerto, porque el hijo de la viuda de Naín lo llevaban ahí todavía, estaba muerto. el cuerpo entero, que nada más era... Pero el Pero caso esto de dice Lázaro que ya. los huesos estaban secos en gran manera, o sea que Ay, tenían ay, ay. mucho tiempo muertos. Entonces Dios lo manda a profetizar en medio de un valle de huesos secos. Cualquiera dice, no, los vientos no están a mi favor, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Entonces es importante que el líder tenga una conexión con Dios, que tenga buena relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te diga, no, quédate, insiste, yo estoy contigo, no te preocupes, lo vas a lograr. Porque hay un proceso que se tiene que agotar. Por eso Pastor. es importante esa conexión para saber, aunque los vientos estén en contra, Jesús va a venir caminando sobre el agua. Aunque tenga los egipcios atrás y el mar delante, Él va a abrir el mar. Eso es un tema de que yo sé que estoy aquí por la voluntad de Dios. O sea, que una- la dificultad que se me pueda presentar, Se van a presentar. no necesariamente significa que el viento te en contra. Y Pero- no necesariamente pero significa que Dios no está contigo o que El Dios no te tema mandó. es precisamente eso, pastor, porque es que se supone que un Dios que lo tiene todo, que lo provee todo, que lo sabe todo, ¿por qué permitir una pregunta capciosa, Eso se parece, ¿por qué si Dios existe, por qué permite tal o cual cosa? O sea, se parece a esa pregunta atea. Pero partiendo del punto de vista nuestro, que sabemos que Dios lo suple todo y que lo llena todo, ¿por qué permitir esas adversidades a un hombre que él llamó? Porque hay procesos que tienen que agotarse en nuestra vida para nosotros luego tener la madurez, el conocimiento y la preparación para hacer aquello para lo que Dios nos llamó. Porque si nos vamos así como estamos,
no lo vamos a hacer bien. Porque si Dios nos da todo desde el primer momento, no vamos a saber cómo administrarlo. Entonces Dios nos va enseñando. Y hay algunos que somos más tercos que otros, que no tomamos más tiempo en aprender. Eso se parece al Duramos más tiempo en el llamamiento, proceso. se parece al llamamiento de Pablo, ¿verdad? Dios le dice a Ananías que Pablo viene este hombre para que ore por él. Y Ananías le dice, pero Señor, y este no es el hombre que anda matando a los cristianos, y tú me estás mandando Yo no voy. a que ore por él. Oh, bro. Mándame a lo No que es tú fácil. quieras, pero a eso yo no voy. A ese Entonces, tipo. y Dios le dice, mira, ve, porque el instrumento escogido me es este, para que sepa cuánto le es necesario sufrir o padecer Por mi nombre. nombre. Así mismo. Entonces a veces el Señor tiene que trabajarnos a nosotros. Claro, porque- pero porque por el orgullo, la arrogancia, la altivez que había en la vida de Pablo. Dios tuvo que mantenerlo bajito todo el tiempo. Pastor, si usted fuera Dios, a un hijo regularmente un padre no le hace eso en la vida, en nuestra vida material humana. Tú se la pones fácil. Sin embargo, el Tú libro no le- de Hebreos no le dice, complicas. oye, nosotros teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros lo venerábamos. Cuanto más a Dios. ¿Entiendes? Entonces, realmente, lo que Dios hace con nosotros es por amor. Es otro tema que se ha difuminado un poco la figura del padre, se ha diluido un poco, porque ahora se entiende que el padre tiene que ser amigo de los hijos. Y eso, Ujú. pero eso La es para psicología tratarlo- moderna. Eso es para tratarlo en otro Tú podcast, tienes, ¿verdad? Sí. tú tienes un niño tiene un padre. El padre es millonario, no le hace falta nada. Tiene una flotilla de vehículos, 3 mansiones. Ese niño tiene 8 años, ¿verdad? Y su papá lo ama con todo su corazón y tiene todo para ese niño. Él va a coger la llave y le va a decir, mire, ese Ferrari es tuyo, tómalo. Porque él tiene todo. Ese es tu carro. Por amor a ese niño no lo va a hacer porque se va a matar en el carro. Claro. Entonces hay que- Lo que viene es un accidente de primera mano. De Bueno, primera hay- mano. hay Entonces, una ¿qué historia- vamos a hacer? Vamos a coger al niño. El hijo de... Vamos a llevarlo a una escuela, vamos a enseñarlo a manejar, una escuela de conducir, vamos a esperar que tenga mayoría de edad, que saque cédula, licencia. Ah, mira, ahí tiene tu carro. El dueño de Vimenca, si ustedes vieron la historia, no sé si la vieron, que se hizo película en República Dominicana. Yo vi unos recibos de un envío que me hicieron. Esos son buenos, esos son Sí. buenos. Pero el hijo de él a destiempo se le entregó a una empresa y se le compró un carro cuando consiguieron sus primeros millones. Y su primer hijo se mató en un carro. Sí, eso lo he escuchado. Está la historia por ahí en las redes sociales. Es bastante difícil. Pero eso es muy difícil para él, nuestras condolencias históricas para esa persona. Pero Sí. lo traigo a relación cuando a los hijos Sí, sí. le ponemos En ciertas las cosas en las manos, que manos. todavía no están preparados, no están listos. Yo vi el caso de los dueños de Bonanza Dominicana, que yo estuve trabajando un tiempo. Yo recuerdo que los muchachos pequeños, los dueños, herederos seguros, inminentes, lo tenían en el almacén, cargando Sí, cajas. claro, Tú dices, ¿por claro, qué? claro. Si son los millonarios y dueños de Para esto, que sepa, para que le duela. aprendan, para que Tienen le que duela. Para saber que los duela, procesos, los tienen que procesos. aprender los procesos. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ujú. Pero entonces, pastor, si el viento está a mi favor y las circunstancias son oportunas, yo puedo olvidarme de tener que estar apoyándome en gente e irme yo solo a hacer el trabajo. Bueno, eso es otro tema, porque cuando hablamos de liderazgo, tú no puedes andar solo. El líder solo no es un líder. Cuando hablamos de líder, estamos hablando de que tiene seguidores. Y tiene seguidores porque ese líder tiene la capacidad para hacerle frente a situaciones que los seguidores solos no lo van a hacer. Pero él tiene esa capacidad porque siempre el liderazgo se pone en evidencia cuando hay una necesidad. Hay una necesidad en el sector, en el entorno, en la congregación. Hay alguien que tiene las actitudes, las habilidades, la preparación para enfrentar esa necesidad, entonces los demás lo Y siguen. para resolverlo él solo. No. En el libro de John Maxwell, se llama Las 17 leyes irrefutables del trabajo en equipo. La primera ley es la ley de lo trascendental. Y él dice, nadie logra nada grande solo. No, es imposible que usted tenga una visión que sea grande y usted la pueda lograr solo. Entonces no hay heroísmo en Usted la puede fe. tener la visión de, mi visión es llegar a Bávaro. Usted se puede ir solo, va a llegar solo. Claro. Va a llegar solo a Bávaro, esa es tu visión. De hecho, Pero una visión grande tú no la vas a lograr los que solo. lo han intentado solo, que han muerto solo, ha desaparecido. Ha desaparecido. Pero- Regularmente pero- Tú desaparece. no puedes decir, pero- me voy desde Estados Unidos, desde el Bronx, Nueva York, me voy hacia Carolina del Norte, yo solo. Va a tener que pararte en la carretera para el Sí, de Creo que ni a Bávaro llega usted solo. Solo es difícil. Es solo. que ya un grupo de gente Y hizo si la Dios dijo, carretera. no es bueno Le que... voy a dar la vuelta al mundo, yo Pero, solo. señor, Partiendo no, del tema de la familia, Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Exacto. Partiendo de ahí, es un Partiendo de principio. ahí. hay Es un principio divino. Pero Sí, hay un no es principio bueno. Eso hay que bíblico. tenerlo en un tabernáculo Sí. por ahí que se llama Principios Sí. Divinos. Principio Hay divino. hay un principio bíblico de unidad
que dice que nudo de 3 dobleces no se No rompe. no se rompe. Fácil. Mejores son 2 que 1. Siempre cuando hablamos de liderazgo, tú no puedes ser llanero solitario e intentar hacerlo No todo. puede ser Han Solo. Pastor, En el halcón entonces, milenario. No. entonces ese desafío de las circunstancias que se presentan en el llamado. Inicialmente Tú- los llamados son muy duros Tú- y cualquiera se claro, raja, como dicen los entonces, mexicanos. Claro, tú tienes tu meta. Y hablando de rajar, le voy a contar una historia. Tú tienes tu meta. Creo que me explican Tú tienes tu El meta. audífono. los audífonos de Malaquía, que me lo No, expliquen. déjame decirte que la voz de ustedes aquí se oye mejor. El trabajo que hace producción es impresionante a nivel de sonido. Esto aquí, Por eso Es obra de Por producción. eso producción no se lo quita. ustedes parecen Yo pensé que locutores usted por iba para aquí. Disneylandia. Ay, Dios mío. Pensaba yo que usted iba para Disneylandia. Yo pensé que era un locutor que estaba hablando por aquí, Ariel. Sí. Sí, de un No, locutor. es que producción le pone un efecto al Sí, micrófono. no, una cuestión que se para oye, que yo me oiga parecen bobo. hombres, Sí, parecen sí. locutores. Esa es la razón de mi audífono. Yo. Eso me tenía inquieto. Yo no podía No, pero está bien. continuar. Es parte Pero del hay un pastor mexicano, Dios lo ha usado muchísimo. Él sintió el llamado cuando era joven a irse a levantar una iglesia a un pueblo de México, alejado, bien alejado de la ciudad, donde nadie se atrevía a ir a predicar. Y él tiene un mensaje en YouTube que se llama No te rajes, lo pueden buscar. Ay, ay, ay. No te rajes. Entonces, él le dijo a su papá, se lo comentó a su papá, él era un muchacho joven, que Dios lo había llamado a ir a esa ciudad, levantó una congregación a predicar el evangelio. Su papá, que no era muy devoto de las cosas de Dios, dijo, está bien. ¿Y con qué usted me va a colaborar? Colabóreme. Y su papá le dio 5 pesos para el autobús. Ok. Ajá. Eso fue la ayuda que le dio. Mira, te Wow. voy a dar 5 pesos para el autobús. El pasaje, como decimos El aquí. pasaje. Y él cogió su autobús y se fue a esa ciudad. Y él duró 3 días dando vueltas en la ciudad, sin tener donde quedarse, sin tener que comer. Ni nada. Hasta que un día vio un local grande que decía se alquila, un local comercial grandísimo. Él tocó la puerta, salieron 2 señores, 2 viejitos, una pareja de ancianos. Le explicaron el precio, le explicaron todo. Y él, en su mente, en su corazón, estaba orando. Y le dijo, si ustedes me permiten yo quedarme en el local, yo voy a abrir una iglesia, yo vine a abrir una iglesia. Si me dan un mes, en un mes yo le pago los depósitos y le pago el primer mes de alquiler. Wow. Él no tenía nada, ni ropa, ni qué comer. Y se encerró en el local, entraron en el acuerdo, se encerró en el local. A los 3 días los viejitos fueron a ver si se había muerto. Que él se encerró en ayuno y oración. Y cuando ellos fueron, que estaba vivo, le llevaron comida, le Usted, llevaron pastor, es un agua. hombre a tiempo completo. Ese es otro Entonces, tema. entonces No le damos el bate. el hombre a los 3 días abrió la puerta y él lo único que hacía era estar encerrado ahí orando por la ciudad y la gente empezaron a llegar solo, a entrar, a llegar, a entrar, a llegar. El caso es que al mes el local estaba lleno, tenía el dinero para pagar lo que Gloria a tenía que Dios. pagar. Y esa iglesia hasta el día de hoy es una gran iglesia en Pastor, México, pero una mega iglesia. es un de tremendo México. testimonio, pero déjeme decirle Entonces- que hay otras circunstancias muy diferentes a esa. Gente que se han metido en proyectos, hay que ver, hay que evaluar otros puntos, porque se han rajado, literalmente, se mandan. Lo que tú tienes que estar seguro Sí. que es la voluntad de Dios. Ok, Es cuando... que el problema está aquí. Si yo me muevo fuera de la voluntad de Dios, no se va a dar. Humanamente, las cosas de Dios no se tramitan. No se pueden tramitar humanamente. Son cosas de Dios. Dice la Biblia que lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, si tú no estás seguro de que eso vino de Dios, si es algo tuyo, de tu corazón, de tu mente, De tu ponlo deseo, delante de tu de anhelo. Dios y espera que Dios te diga ve o no ve. Muévete o no te muevas. Ahora, si Dios te dijo muévete, muévete, que aunque las circunstancias no estén a tu favor, Dios la va a cambiar a tu favor en su momento. Ahora, hay pasos que tú no puedes dar hasta que no cambie las circunstancias. Dios le dijo a los discípulos, crucen al otro lado, vayan a Gadara. Del otro lado estaba el endemoniado gadareno. Pero el viento les era contrario. Hasta que Jesús no apareció, hasta que no calmó el viento, ellos no podían cruzar hasta el otro lado. Entonces hay veces que hay que
esperar que Jesús aparezca Y que cambie los y que vientos. cambie la atmósfera, que cambie los tiempos, entonces tú avanzas. Es que hay circunstancias que parece que no van a cambiar. Hay gente que tiene, que oye, tiene que, 10 años. Pero, Pero con la- pastor, eso tiene una razón de ser. La otra semana hablábamos de la fe. ¿Usted se acuerda que hablábamos de la fe? Claro. Hablábamos de la fe. ¿Por qué Abraham tuvo que esperar los 90 y pico de años para tener a Isaac? ¿Sabe cuándo dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios? Cuando ya Abraham era anciano, estaba encerrado en su tienda y estaba frustrado porque estaba pensando en que un Damaseno era el que lo iba a heredar. Y entonces él estaba allí orando y Dios le dijo, ven, salte de la tienda, sal aquí afuera, mira las estrellas, ¿la puedes contar? Yo te dije que así va a ser tu descendencia. Y ahí es donde la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Por justicia. O sea, Abraham duró la vida entera detrás de una visión de sal de tu tierra y de tu parentela sin haberle creído a Dios. Entonces a veces nos estamos moviendo supuestamente en fe, pero realmente no le hemos creído a Dios. Ahí es donde está el problema de la fe, que yo siempre analizo, porque la gente, yo le digo, mira, es que la fe no es un momento de algarabía, la fe no es un momento donde yo estoy desatando, te digo una palabra de profética, no. La fe se traduce en la persistencia que tú tienes en el llamado de Dios, garantizado y tú seguro que Dios te va a respaldar, aunque tú veas Dios me lo mandó. que veas. Dios Dios me me mandó. mandó, Dios me Dios va a me mandó. respaldar. Hay gente que me dice, no, que a ti no te mata nadie. Digo, no, espérate, yo he tenido muchas experiencias en la vida, situaciones difíciles, y he visto la mano de Dios obrando. ¿Por qué me voy a alterar ahora? Porque debo un alquiler o debo no me puedo volver loco por eso, porque ya yo he visto la mano de Dios obrando en situaciones que son más complicadas. Y yo sé que Dios tarde o temprano va a resolver el problema, va a intervenir para resolver el problema, porque Él me dijo a mí que tenía un propósito conmigo. Entonces, la gente tiene que entender eso, porque la gente anda por ahí con una fe de farmacia. Ujú. Y no quiero que nadie de lo que nos está viendo se ofenda, ¿verdad? Ni Pero los hay dueños mucha de gente- farmacia tampoco. Ni los dueños de farmacia. Pero hay gente que anda con una fe de farmacia, que es una fe que tú te la tomas, te hace efecto, te dura un rato y después se va. Y se te va. Y después a se va, las se 2 acaba. horas ya tiene fiebre de Y nuevo. efecto de- Exacto. Entonces tú tienes que caminar creyendo que Dios va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Es así. Tú tienes que Así moverte es. creyendo eso. Entonces, cuando nosotros vamos a un llamado y después salimos corriendo, no hay esa persistencia, porque arrancamos la visión, como dice el pastor, pero nunca como que creímos totalmente o entendíamos que la visión se iba a ejecutar por medios humanos. Exacto. Entonces, como nosotros entendíamos que la visión se iba a ejecutar por medios humanos y los medios humanos desaparecieron, entiendo que ya no se va a materializar y que quizás fue una emoción mía, una equivocación, El y me llamado, devuelvo. Jonathan, Pastor Ariel, el llamado está lleno de cosas incoherentes, irrazonables y totalmente adversas a la lógica y a los modelos humanos, que de alguna forma te está diciendo eso, Jonathan. Tú me vas a decir a mí que tú vas a llegar a una ciudad, una calle en blanco, deteriorada, sin nadie, que tú lo que ves es monte, y que Dios te haya ministrado en tu corazón que predique en esa zona. Pero predicarle a quién, cosa que para irrazonable. Comunidades Lo que- con lo- 2 o 3 casitas. Lo que pasa es que Cuando el Señor llamó a Juan, el Bautista, Ujú, a son predicar locuras. ¿dónde? En el desierto. Pero, Y sin nada. pero O sea, cuando Jesús le pregunta, ¿de qué forma Jesús formula la pregunta? Dice, ¿a quién saliste a ver al desierto? Ujú. La gente del pueblo fue para el desierto. caminó al desierto, escucha Juan. Ujú. Dios lo manda a predicar en el desierto, donde se supone que no hay nadie. El que pasa, pasa rápido. Pero mira la diferencia y cuando la viene- gente sale del pueblo a escucharlo a él en el desierto. Esa es la diferencia cuando el llamado viene de Dios. ¿Tú ves la diferencia? Cómo la gente aparece. Claro, siempre Claro, como usted dice, pastor, el llamado de Dios hacia una persona va a parecer ilógico, irracional. va a tener- Totalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. Dios no se adapta a la razón humana. Ujú. Dios nos puso a nosotros un razonamiento y un límite a ese razonamiento. Que hay gente que ni siquiera llegan al límite que Dios le puso porque le da pereza pensar. Pero le cuesta, sí, es increíble. como que Así. hay gente que van a llegar a donde San Pedro y le van a entregar el cerebro en la funda con la etiqueta Nuevecito. puesta. Nuevo. Mira, Sí, No le dieron no le di uso. Pero siempre las cosas de Dios van a ser ilógicas e irracionales porque estamos hablando de Dios y el hombre. O sea, Así. que nosotros tenemos que tener la fe para creer que fue Dios que nos mandó
aunque no veamos los resultados. Pastor, ¿usted ha visto cómo evolucionan las cosas que Dios comienza a hacer cuando son de Dios? O Totalmente. sea, eso es una cuestión, a mí me impresiona constantemente, porque usted comienza con algo simple, cuando es Dios que te llamó, y pasa un tiempo prudente, y Dios aparece con algo que usted no lo tiene agendado. Usted puede tener todos los Claro. programas que usted tenga, escrito, haga todo lo que usted quiera, pero en el programa de Dios hay algo que tú no lo Que tú no esperabas. lo agendaste. Que tú no lo agendaste. Porque es que tú te tienes que mover con el viento, como dice Es una como locura. le hizo Jesús a Nicodemo. El hombre que se mueve con el Espíritu Santo, Ujú. nadie sabe ni de dónde va. viene? ¿A dónde va? Una ¿De locura. dónde viene? O sea, A mí- porque así es que tenemos que mover. A mí me gustaría, porque me gustó mucho la parte de la capacidad de reclutamiento, Ujú. que Sí. antes de que vaya a llegar el tiempo del corte, te hablo un poquito de eso. Capacidad de reclutamiento. Sí. Sí, Porque no podemos importante- solos, fue lo que usted me dijo ahorita, importante ¿verdad? de ver aquí es que sin gente es imposible que logremos algo significativo. No lo vamos a lograr sin Ujú. gente. Podemos lograr cosas pequeñas. Hay gente que no tiene la capacidad de trabajar con otras personas. Prefieren hacerlo solo. Ujú. Ese que prefiere hacerlo solo porque entiende que el otro no lo va a entender, que el otro no le va a seguir el paso, que el otro no tiene la misma visión y 50,000 excusas para tú trabajar solo, no vas a lograr nada grande, nada significativo. Yo una vez tuve la oportunidad de conocer unos empresarios, dueños de una constructora. Ellos tenían cierta cantidad de proyectos, remodelaciones, hoteles, dentro y fuera del país, pero no pasaban de ahí. Entonces quisimos involucrarlo en otros proyectos, buscamos que vamos a comprar un terreno, vamos a hacer un proyecto residencial, vamos por aquí, vamos. Pero no se pudo porque los cabezas, ellos entendían que ellos tenían que estar frente a todo y si ellos no estaban, no se iba a dar. Y yo le puse como ejemplo otra constructora muy reconocida del país que tiene millones de apartamentos y millones de proyectos por todos lados y todo el mundo lo menciona. Cómo ellos lo hacen y cómo yo no lo Y no puedo están hacer. ahí nunca. Y no están ahí nunca. ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Ah, bueno, porque sin gente tú no lo vas a poder hacer. Así es. Si tú crees que la gente no te va a entender, no te va a seguir el paso, tú no lo vas a lograr. Entonces debemos tener la capacidad, el líder debe tener la capacidad de reclutar personas. Y para tú reclutar personas, tú tienes que transmitir una visión. Así que la capacidad de comunicación es determinante en un líder. Tú tienes una visión, es buenísima. La escribiste, el proyecto, mira, quien tú se lo presentas, dice, wow, qué proyecto. Tú tienes que tener la capacidad de transmitírselo a otro y de crear en otro la misma pasión que tú tienes por ese proyecto. Pero ¿qué pasa si cuando yo recluto a alguien no quiere ejecutar el proyecto de la forma que yo lo tenía pensado? Con otra visión, tú dices. Como con Bueno, otra- Va a tener otra visión o que quiere implementar otra técnica, porque hay mucha gente así que Puede llegan a tu poder proyecto y quieren tener una cambiártelo. mejor técnica porque para eso reclutamos personas. Exacto, para escuchar qué Quizás piensa. yo tengo el proyecto de hacer una escalera que llegue a la nube. Había un proyecto hace unos años de un ascensor hacia la luna. Yo no sé si ustedes llegaron a ver eso. Tenían ese proyecto. No se desarrolló, pero había Ujú. con fibra de nanocarbón y toda esa Ujú. cosa. Yo puedo tener mi proyecto de llegar a la luna con un ascensor. Pero quizá en la forma que yo lo planteé, nunca lo voy a lograr. Lo que le Pero yo pasó- te recluto a ti. Lo que le pasó a Albert Einstein con el tema de la relatividad. Él no fue quien desarrolló al final la. Ah, pero el otro El- que viene Sin embargo, es igual a MC al cuadrado. Exacto. Sígueme tiene diciendo. herramientas que yo no tenía. Tiene capacidades que yo no tengo. Tiene una idea fresca que yo no tengo. O vio algo en el proyecto que yo no vi. Sí. Eso Porque pasa. a veces el líder es tan pasional con su visión Que hay detalles. que hay que- detalles sí. que lo obvia, Por eso que, que el no equipo, lo toma en por eso que los cuenta. equipos son necesarios, pastor, porque es que cuando 2, 3, 4 personas ven, no es lo mismo un colegiado con un unipersonal. No es lo mismo cuando Te 3 tengo que explicar personas. eso, porque hay mucha gente que no entendió. Ah, tú lo explicas Yo- ahora. No, explíquelo usted, yo lo entendí, pero que hay mucha gente que no entendió. Sí, sí, No sí. es lo mismo un colegiado con un Con unipersonal. Sí, unipersonal. sí, Debe sí. explicarle. Estamos ahí como- los jueces, como hablaremos sé. de eso ahora. Pero Sí. el equipo, 3 personas evaluando algo, no es lo mismo que una sola, porque hay No. detalles, hay asteriscos que se me pueden ir a mí,
Que hay gente que no consultan a nadie y eso es un El tremendo cordón de problema. 3 dobleces no se rompe, No se dice, rompe. Y lo decía dice el pastor Ariel. citando la palabra del Explique Señor. usted, doctor, lo del unipersonal que yo dije, porque lo entienda, usted mejor, tiene mejor oratoria. No, sí, yo iba, antes de explicar eso, unipersonal y colegiado, eso, estamos hablando de un tribunal, ¿verdad? Exacto, El exacto. unipersonal Un solo juez compuesto por un solo decide. juez y el colegiado compuesto por 3 jueces, no Exacto. solamente por 3 jueces, sino que tienen más experiencia, Exacto. porque ya han recorrido dentro de la carrera una distancia considerable. Ahora bien, dentro de lo que tiene que ver con el liderazgo, yo creo que hay que saber manejar muy bien, porque hay personas que no quieren darte un aporte, sino que quieren cambiarte la visión. Ese es otro Entonces, tema. ese es el Hay personas problema. que no tenían su visión estructurada, no habían ejecutado la visión nunca, no habían nunca tenido el interés de hacer algo. Y cuando tú comienzas a hacerlo, ellos se suman a tu grupo, pero es para intentar cambiar algunas cosas desde adentro, que no es la intención. Tienes que identificarlo y si no puedes controlarlo, tienes que dejarlo fuera del equipo, tienes que sacarlo. Ahí hay un tema que le iba yo a decir con eso, porque Jesús no sacó a Judas y Pablo después dice que saquen a fulano. Entonces, Sí, pero Judas nunca opinó en contra. Él habló para su lado, pero no opinaba en No, contra. Sí, pero bueno. la segunda visión trae división. La segunda visión trae división. trae división. O sea, cuando yo dentro de una visión enfoco puntos contrarios, Hagamos eso un proverbio. eso es un proverbio. Eso La está segunda bien. visión trae división. Ya hay una visión. Todo el equipo está enfocado en esa visión. Tiene que estar enfocado en esa visión. Si alguien del equipo trae una segunda visión, va a traer una división porque ya esa no va a ser la visión, sino que ahora ¿Usted hay cree otra. que la segunda visión ya es intencional? O sea, A veces puede ser intencional, a veces es pasional. Una gente se Nace de emociona. repente, ajá. Coré tenía otra visión, Coré tenía otra forma de ver las cosas, pero ¿verdad? eso era intencional. Será O sea, totalmente él quería, sí. Coré era Coré malicioso. entendía que Sí. Moisés no tenía la capacidad de dirigir el pueblo. Eso es lo que Coré eso es como que entendía. yo diga, Ariel no es el hombre, Ariel es eterno. Yo, No, espérate. yo hago el Yo lo hago- señalamiento. yo lo hago mejor. Exacto, Problema exacto. grave. Yo hago el señalamiento porque yo estoy en mi casa, Ujú. me pasan los días, las semanas, los meses, y a mí nunca se me ha ocurrido preparar un podcast. Ujú. Y entonces Ariel tiene la visión de preparar un podcast. Ujú. Se sienta y consulta con Malaquías, consiguen el nombre, lo colocan, preparan sus logos, comienzan a trabajar ahí, a dar Ujú. pininos. Ujú. Y luego yo me siento a mirar el podcast y decir, no, lo están haciendo mal. No, eso no es. Pero tú nunca habías intentado. Ellos tienen buena Tú- intención. tú nunca Tienen te- buena intención, pero eso no Sí, es. pero le falta. Entonces ya tú entiendes que no, que eso va a estar bien como tú dices que hay que Exacto. hacerlo, pero tú nunca tomaste la iniciativa de hacer nada. Y eso lo vemos dentro de las iglesias todos los días. Sí, Alguien no está trabajando ni está haciendo nada. Usted comienza a trabajar con Hasta que tú ministerio comienzas. y ahí entonces la persona tiene ya la opinión de que Pasa No, con los vendedores de eh, empanadas en los barrios. ¿Tú quieres que alguien yo vende recuerdo empanadas que- comience a venderla? Sí. Yo recuerdo que mi pastor, con voy a el que yo implementar me eso. crié, Por aquí nadie vende, van a ponerme a vender para que haya mucho Tú puesto verás de que empanadas. aparecen varios vendedores. con el pastor que yo me crié, él decía que los que saben siempre llegan de último. Los expertos llegan al final, siempre sí. llegan de último. Llegan a despedir el servicio. Él una vez tenía que hacer el baño de las hembras, que había un solo baño en la iglesia y él decidió hacer el baño de las hembras. Pero nadie le apoyó, nadie le dio el apoyo y él le dio para allá, llamó al albañil, Vamos a resolver, ponme claro. 2 sanitarios ahí, ponme esto aquí. Cuando terminan el baño de las hembras, listo, bueno, ya hay baño de hembra. Todas las mujeres empezaron con la crítica. Que ahora por qué sí. puso el sanitario de este lado, que debió poner lavamanos de este lado. ¿Y por qué le pego cuadrado y no redondo? De barato el háganlo de nuevo ustedes. ¿Por qué no vinieron antes de que se hiciera decir la opinión? Pero ese es un problema. Ese es uno de los principales Sí. retos de reclutamiento. Ese es uno de los Sí, principales por retos eso de es reclutamiento. importante, saber a quién tú vas a reclutar, qué habilidades tiene. Jesús reclutó a 4 pescadores. Fue lo primero que él reclutó. 4 pescadores. Y le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Gente que tiene habilidades de pesca. No solamente porque lo iba a hacer pescadores de hombres, sino porque ellos iban a vivir de la pesca. Porque ellos comían de lo que pescaban. Ese era el sustento de ellos. Entonces, tú tienes que saber, no voy a reclutar gente a lo loco. ¿A quién yo necesito? Yo no sé si ustedes han visto la historia el de Apple, Stitch Off. No sé si ustedes la han visto. Gracias, producción. Necesito una gente que pueda mejorarme los circuitos de esta tarjeta. Claro. No una gente que lo que sepa es barrer y suapiar. Ujú. Eso lo hago yo. Tú tienes que saber a quién es que tú necesitas. Por eso es importante no solamente tener la visión, sino sentarte a planificar. Ah, bueno, yo necesito un ingeniero en sonido. Yo necesito un editor. Yo necesito
uno manejador de las cámaras, un experto en tal cosa. ¿Me entiendes? Claro. O sea, Cuando eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta para saber a quién voy a La selección reclutar. del equipo. Exacto. No voy a Cuando- reclutar a cualquiera que venga. No, este no está haciendo nada. No es así, ¿no? Cuando yo estoy organizando los equipos evangelísticos, siempre digo, mire, que por los grupos nos vamos a dividir. Tiene que haber uno que cante, un adorador, tiene que haber uno que tenga conocimiento profundo de la palabra, tiene que haber uno que ore, tiene que haber... Porque cuando usted llega a un lugar, tiene que estar completo con lo que usted va a hacer. Claro. Tiene que estar completo. Entonces Claro. siempre, yo recuerdo que en la iglesia se hacían 2 cultos evangelísticos de manera simultánea, al aire libre, de manera simultánea, porque eran relámpagos. Y siempre era así que lo dividía. Digo, tiene que uno de los que canta, uno de los que predican, equipos completos, porque siempre hay cosas que hacen falta. Y yo creo que Jesús tomó mucho eso en cuenta a la hora de reclutar a los discípulos. Tomó eso mucho en cuenta. Claro. Que no lo tomaron en cuenta los discípulos cuando seleccionaron a Matías para Sí, que sucediera. fue Judá. como nada más por tenerlo ahí. Eso Para fue completar como- el número. Pero como Jesús, completar pero el Dios número. tenía otro plan, seleccionó a Pablo. Ese era el que completaba. Exacto, ese era el que completaba lo que Pero faltaba. eso es importante. Cuando Pero mira lo que hablamos- te digo de los llamados. Pablo no tiene las condiciones desde el punto de vista humano, social, religioso. Digo esto partiendo del punto de la perspectiva de los discípulos. Pablo no reúne la característica del que yo como hombre seleccionaría. Matías sí. De mi Sí. punto de vista humano, un tipo tranquilo, que tiene la misma idea nuestra. Que estaba desde el que está en principio con nosotros, que ¿tú vio ves lo cómo que llaman los Jesús hombres? hizo. Mira la diferencia Pero- como llaman los hombres y cómo llama Dios. Pero más importante aún, que no se oponía. Que no se oponía. Que es lo más importante. Es lo que te digo, tú siempre vas a buscar a alguien que no, Nunca como dijo hombre, Que no se oponga. que no se oponga. Que no se oponga, No, porque tú claro. lo que quieres es sumar un voto al quórum. Y entonces tú tienes Claro. una persona ahí que no te va a hacer ningún De tipo que- hecho, están de moda las iglesias que los líderes no puedan ser que no tengan contradicción alguna, que nadie le objete nada. Están de moda esas iglesias donde No, usted como al líder. contrario, es importante que el líder tenga una persona que lo confronte Pero lo que yo quiero decirte es que hay líderes Desde que el no respeto. admiten. con Pero, respeto. pero hay gente que desde no el respeto. admiten Pero confrontación aún hay personas que te van a confrontar como líderes que tú vas a entender que ni siquiera lo están haciendo con respeto. Exacto, que eso Pero, ese es otro mira, tema. Ujú. Una vez a George Washington le dijeron de un empleado que había en el palacio, él dictó un decreto Ujú. y el empleado dijo, George Washington es un idiota. Ya Oh. tú sabes, lo escucharon, lo agarraron, lo detuvieron y luego se lo comentaron a él y él le dijo, tráiganmelo, yo quiero ver al hombre. Y entonces le preguntó al hombre por qué lo ¿Por había qué- por dicho. qué Él usted dice le que es un explicó. Y le dijo, no, suelten lo que sigue. Y lo habían despedido y todo. Y él dijo, no, repóngalo a su trabajo. Y lo ascendió de puesto. Cuando, ¿qué pasa? No, él tiene razón. Yo soy un idiota. Yo no me había dado cuenta hasta que él lo dijo. Ahora, fue una falta de respeto. Oh, pero claro. Pero lo hizo entrar en razón. Pero mira como el líder es Ahora había capaz que de romper, yo tornar creo a su que- favor incluso expresiones que parezcan Claro, degradantes. porque, Sí, ¿por sí. qué el hombre dice que yo soy un idiota? Déjame ver Eso por fue lo qué. que le llamó la atención. Y a veces, como ¿Entiendes? dicen por ahí, que los judas se ahorcan solos. Ujú. Cuando, Ya lo sabes. cuando son opiniones contra... Sí, pero no era para que lo hiciera un coro tampoco. Se están pasando un poco. Pero... Pero una de las capacidades que para tú poder llevar a término, a culminar, a consumar la visión que te propusiste, tú tienes que tener la capacidad de reclutar un equipo que vaya afín a esa visión. Tú vas a armar un carro, tú vas a buscar un equipo de mecánicos, ¿verdad? Un programador, un mecánico, un jefe de ingeniero, porque tú vas a Pero armar un carro. siempre, Entonces, pero ¿qué siempre se pasa? filtra un pullador, pastor. Lamentablemente hay un pullador Sí, que puede siempre ser, y pullador. puede siempre ser se que ese filtra. Es el aguijón de pullador- Satanás para que usted no se endiose. No, puede ser que ese pullador también sea de bendición Aporte para la algo, visión. sí. Porque a veces todo el mundo está, mira, en Israel hay un consejo de gobierno de 10 personas y ellos tienen el 10º, la función de ellos votan los 10, una mesa redonda, votan. La función del 10º es que si todos votan que sí, él tiene que En votar que voto, no. el disidente. Aunque él esté de acuerdo, él tiene que decir Disidente. y luego preparar una tesis porque él dijo que no, Oye. para yo analizarlo. O sea, a veces es necesario esa persona O sea, que negativa que tanto siempre sí. está ahí diciendo que no. Tanto sí como que... Sí, es que, mire, eso no funciona en ninguna relación. Sí, eso es verdad. Que La todo gente esté bien, dice, ok, espérate. pero usted vivir con una mujer que todo lo que usted diga sí.
Eso No. se le pierde el chiste. O la Hay una mujer anécdota como- por ahí que esta mujer ni siquiera pelea, no, hombre, no, vamos a dejar esto. Sí, o sea, Pastores, yo creo que ha sido de mucha edificación el día de hoy el programa de Líderes Eternos. tremendo. Todavía nos faltan algunos puntitos sobre esta Tenemos parte. que hacer otra parte, Y pastor. vamos a hacer la cuarta parte. Gloria a Prometemos Dios. hacer la cuarta parte para dejar concluido el tema de la Sí, conclusión. Aleluya. Es el tema que más trabajo ha dado concluir. Pero qué bueno, qué bueno. Pastor, denos sus conclusiones finales sobre el tema. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por escucharnos y estar atentos a este contenido. Esperamos que haya sido de bendición. Finalmente, quiero señalar que es importante que sepamos, como decía el pastor, identificar las circunstancias que tenemos en el momento en el que deseamos llevar a cabo un proyecto de parte del Señor, para que podamos aprovecharlas, porque a veces hay circunstancias que son contrarias, pero se pueden aprovechar. Y asimismo saber siempre reclutar a las personas, ser buen líder, escuchar lo que las personas tienen que decir, analizar, y permitir que si el colaborador, la persona que hemos reclutado para ayudarnos en la visión tiene la razón, entendamos que podemos modificar, podemos cambiar, porque eso también ayuda a crecer. Bajarnos, ¿verdad? Bajarnos Sí, un poco bajarnos un para poco. poder. Pastor, Yo entiendo de manera enfática que vamos a necesitar alguien que nos ayude con la cruz, un cirineo. así es. Yo pienso que es vital que entendamos con toda sencillez, que hay un hombre, que hay una mujer que está puesta por Dios a tu lado para ayudarte. Que dobleguemos un poquito a veces esa actitud de creernos absolutos y dejar que colaboren, que nos ayuden a llevar la carga. Esa multifunción que a veces queremos hacer como líderes, jugar todas las bases, eso es definitivamente un problema. Déjese ayudar y use las adversidades y hasta las personas que parezcan las menos adecuadas. Porque hay gente en las iglesias que parecen que son un cero a la izquierda. Sin embargo, son indispensables para el buen funcionamiento de la obra de Dios. Deje que esa gente trabaje, involucre a la gente en el trabajo de Dios. Forme equipos. No se siente el llanero solitario. Deje colaborar, deje funcionar. Todo el que esté en el Señor, en la iglesia, está con una razón, con un motivo. Dios le llamó para algo y por algo. Dios le bendiga. Amén. Siempre es importante que demos nuestras redes y dónde nos pueden ubicar. A mí en Malaquías Podcast, Juan Malaquías, tanto en YouTube como en Instagram, Facebook, X. Vamos a buscarlo y a darle Hay que a seguir. buscarlo, hay Por que buscarlo, favor. darle a Seguir y comentar. Hay buen contenido ahí. Yo creo que sí, que Malaquías Sí. Podcast está haciendo un buen trabajo. Sí, buen ¿usted cree que trabajo. sí? Sí. Claro que sí. Lo mío es muy sencillo. Me va a encontrar tanto en Instagram como en YouTube con mi propio nombre, Jonathan de la Cruz o John de la Cruz 1985. Me gustó lo de por John de la favor. Cruz, está bueno. Sí, Me ese gustó. siempre es el nickname. Está Siempre. bueno. Cuando yo veo a Jonathan a veces en las calles polvorientas, me acuerdo de Jesús en Jerusalén. Excelente, ¿no? El hombre está, déjeme decirle que él está haciendo una cápsula en la oficina, creo que es Jonathan. Sí, en la oficina Que o en la están casa. a unos veces. cortitos que están muy buenos. Yo pienso Sí. y sobre todo verte predicar. Hay uno que tiene 4.000 reproducciones. Gloria a Tremendo. Dios. Gloria Y a verte Dios. predicar al aire libre también creo que es una gran motivación. Así es. Una gran motivación para mucha gente que dejó de hacerlo. Ujú. Sí, Te el felicito en ese sentido. próximo video no me toca a mí predicarle, ese día otro, porque yo estoy un poco cansado. Sí, Pero sí. igual lo vamos a grabar y lo Sí, vamos a subir. excelente. Si se hermano. cansa, aprende a descansar. Excelente. No a Sí, renunciar. no a Así es, renunciar. nunca Dios le renunciar. bendiga. Esto es Líderes Eternos y nos vemos en la próxima. Aleluya.